Bienvenidos a las asesorías en vivo de Afore Sur, un espacio donde podrás conocer la información más relevante de tu cuenta, cómo disfrutar de sus beneficios, tips para cumplir tus objetivos financieros y mucho más. Te invitamos a enviar tus preguntas sobre el tema de hoy en nuestro chat. Ahora te dejamos en compañía de Gerardo Chavarría, gerente de metodología y asesoría comercial, y Raimundo Orellán, gerente de calidad y servicio al cliente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Bienvenidos a esta plática y conversación recurrente que tenemos con cada uno de ustedes, con todos ustedes. El día de hoy vamos a platicar de un tema interesante, más adelante vamos a ver cuál es. Como siempre, es un gusto que nos acompañe Raimundo Orellán, quien también va a estar dándonos algunos tips, algunos consejos respecto a este tema importante por las fechas, que es el tema de beneficio fiscal. Ray, bienvenida. Muchas gracias, mi estimado Gerard. Gracias a todos nuevamente por seguirnos, por escucharnos en esta charla. Esperamos que este tema sea de gran interés y sobre todo que ayude para la presentación de su declaración y conozcan el beneficio fiscal que te genera el ahorrar voluntariamente en la Afore. En la Afore, ¿no? Entonces, este es un tema que cae como que muy atinadamente en tiempos. Así es. Recordemos que como personas físicas tenemos que presentar una declaración de impuestos, que hay algunas reglas. Una de las más comunes es que tenemos hasta el último día hábil del mes de abril para presentar la declaración. Y es un buen momento para dar algunos tips que seguramente van a ser de gran utilidad para efecto de recuperar parte de los impuestos que pagamos en el ejercicio 2020, ¿no? Entonces, dentro de los temas que vamos a revisar el día de hoy, tenemos términos muy generales, cuáles son los beneficios del ahorro voluntario en la Afore, que adicional al cumplimiento de objetivos financieros de corto, mediano y largo plazo, pues como lo comentaste, Ray, el beneficio importante es también poderlo hacer deducible de impuestos. Efectivamente, y yo creo que a lo largo de estas charlas que hemos venido manejando con nuestros clientes, con nuestros amigos, hemos platicado mucho del ahorro voluntario. Sí. Es buen momento para esta fecha también de conocer cuál es el beneficio fiscal que va a poder aplicar para estas aportaciones voluntarias, si se realiza, en qué beneficia. Y yo creo que estos tips que vamos a dar, espero que sirvan para poder tomar una decisión de si se aplica como deducible de impuesto, esta aportación que se haya realizado de ahorro voluntario, o si de plano habrá algunos casos donde ni siquiera se tenga que reportar por la finalidad y el objetivo que tiene esta inversión. Claro. Entonces vamos a hablar justo de cuáles son esos momentos que podríamos aprovechar para hacerlo deducible y cuándo probablemente no es conveniente, ¿no? Exacto, no sea conveniente y nosotros mismos no lo vemos viable. Fíjate que es algo bien importante, Ray, porque muchas veces el trabajador o el dueño de la cuenta individual nos pregunta el tema del beneficio fiscal, cuánto podría recuperar, me conviene o no me conviene, pero creo que uno de los elementos importantes, que también lo vamos a ver más adelante, es si yo lo presento en una declaración de impuestos, también me obligo fiscalmente a que el dinero permanezca en el tiempo. Efectivamente. ¿Lo podría retirar? Claro que sí, pero hay algunos componentes asociados de retención de impuesto que la regulación me obliga como Afore, que cuando identificamos que RAI realizó ahorro voluntario, lo presenta en su declaración de impuestos, técnicamente lo debería dejar hasta los 65 años. Así es. Pero a lo mejor en el camino hay alguna eventualidad, ¿lo puedes retirar? Sí, pero hay algunas restricciones respecto a la retención que tenemos que hacer sobre el dinero, ¿no? Es justo, este es el tema que queremos transmitir y queremos identificar con cada uno de nuestros clientes para poder determinar el objetivo sobre estas aportaciones voluntarias, el cumplir esa meta y si dentro de este objetivo o dentro de esta meta está el beneficio de poder aplicar esta deducibilidad, lo vamos a poder compartir con ustedes y que lo conozcan para llevarlo a cabo. Claro que sí. Pero si no, pues creo que también es oportuno que desde un inicio no se reporte como deducible. Entonces vamos a platicar a lo largo de esta charla justo de cuáles son los momentos en donde lo podemos hacer deducible y cuándo no. Va a haber momentos donde probablemente yo ya sé cuál es el destino de mi ahorro voluntario a mediano plazo sin que tenga que ganar este beneficio fiscal
y habrá esas aportaciones que no tengan que ser deducibles. Claro que sí. Entonces vamos a ver estos componentes, características del beneficio fiscal, cuáles son los medios que también se tienen como referencia para poder presentar la declaración de impuestos para todas aquellas personas que en años pasados lo han hecho, para aquellas personas que están obligadas a hacerlo. Así es. Y para aquellas personas que a lo mejor este sea su primer año en presentar una declaración y que incorporen el componente del ahorro voluntario. Perfecto, muy bien. Entonces, sin más, veamos un poco, lo hemos platicado muchas ocasiones con ustedes, el ahorro voluntario tiene grandes beneficios dentro de la cuenta individual. Uno de ellos es la diversidad de opciones que tenemos de realizar ahorro voluntario en la Afore, sí. Todos los mecanismos o medios con el cual puedo realizar depósitos en la Afore, sí. Pero creo que también uno bien importante es el poder cumplir objetivos financieros de corto, mediano y largo plazo. Así es. Y aquí es justo el momento de ponernos metas. ¿Para qué voy a ahorrar? O sea, quiero empezar quiero empezar un momento clave para hacer este ahorro voluntario, identificando para qué quiero o cuál es el destino que quiero lograr con este capital. Fíjate que algo bien importante, en México a veces se dice que no ahorramos porque no tenemos dinero, porque no nos alcanza, por infinidad de situaciones o circunstancias. Sin embargo, también cuando empezamos a generar hábitos de ahorro, así es. Hay un tema, y lo comentaste ahorita, es no tengo un uso o no tengo planeado o identificado un uso de ese dinero que estoy ahorrando. Es así. Entonces, en algún momento, seguramente como el dinero que estoy ahorrando no lo tengo identificado para viajar, para estudios, para mi retiro, para el enganche de una casa, qué sé yo, como no está un nombre asociado, a veces es más fácil retirarlo. Exacto. ¿No? Sí. Entonces, es bien importante este concepto de identificar el momento, el tiempo, el generar el hábito, pero ponerle un nombre al ahorro. Sí, y lo mencionas muy bien, mi estimado Gerard. Puede ser el momento en que quiero comprarme un coche. Mi objetivo es cambiar de auto o comprarme mi primer auto. El objetivo que nosotros queramos plasmar. Si mi objetivo es comprarme mi primer coche, yo tengo que pensar si mi meta es un auto nuevo, si es un auto usado, el costo del auto. Y ya que empiezo a identificar cuál es esta meta, a partir de ese momento veo en cuánto tiempo lo quiero. Y ya que trazo el objetivo de qué es lo que quiero lograr, en cuánto tiempo, pues empiezo a ver también mi realidad, cuánto puedo ahorrar. Claro. Y aquí justo es el momento clave en donde está la sinergia entre nuestros clientes y la Afore, porque nosotros vamos a hacer este mecanismo, nosotros vamos a hacer este instrumento donde vamos a recibir este capital, vamos a ayudar a nuestro cliente para lograr este objetivo y con los rendimientos que se puedan ir generando en la Afore, va a ser a lo mejor hasta de menor plazo el tiempo para lograr alcanzar esta meta. Eso creo que también es algo muy interesante. Los rendimientos nos ayudan a hacer crecer el capital y probablemente estoy logrando el comprar mi auto en menos tiempo y empezar a disfrutarlo. Y fíjate que algo bien importante también en este sentido es, si nosotros empezamos a generar un ahorro donde ya le ponemos nombre y le ponemos un tiempo, aquí viene ese punto de componente fiscal en recomendación bien importante. Sí. Si yo en este momento, como ejemplo, tengo 40 años y quiero ahorrar para el enganche de una casa o cambiar de auto en 2, 3 años, eso es súper válido. Realmente el tema de la Afore es uno de los mejores vehículos o instrumentos financieros actualmente, que tiene seguridad, tiene confianza y que el rendimiento que se está otorgando, dependiendo de muchos factores, puede ser mejor de otros instrumentos financieros. Pero si fuera el caso, seguramente a Gerardo no le conviene presentar declaración de impuestos en ese objetivo de mediano plazo. Exacto, por eso va este primer ejemplo. En este primer ejemplo donde el capital no lo vamos a tener destinado hasta los 65 años o más, aquí estoy hablando de un objetivo a mediano plazo, a corto plazo, dependiendo de cuál es el monto que desea ahorrar y la capacidad que tengo para llegar a este objetivo. Probablemente lo trazo a 2 años, como bien lo mencionas, a tus 40 años que empiezas
a plasmar este objetivo. En 2 años vas a tener 42 años. Este capital no es conveniente deducirlo de impuestos, porque no tendrías ningún beneficio fiscal. Vas a lo mejor en los 2 años, pero a los 42 que lo vas a ocupar, entonces viene una retención interesante y a lo mejor es cuando el cliente dice o el trabajador, como que no estaba tan padre este componente de beneficio fiscal. Exacto. ¿No? Ese es el momento clave donde nosotros vamos a identificar cuál es el objetivo del ahorro voluntario, cuál es el plazo que se pretende mantener este capital invertido y en este lapso podemos identificar si es recomendable hacerlo dentro de la deducibilidad de impuestos, reportarlo en esta deducibilidad, o simplemente no reportarlo y que se aplique un impuesto tradicional. Claro. Un impuesto que es el básico, porque aquí el beneficio fiscal, y vamos a tocar nada más un poquito esta parte, el beneficio fiscal va a aplicar siempre y cuando las aportaciones permanezcan hasta los 65 años de edad. Si el dinero que se invierte en la FORE, en este rubro de ahorro voluntario, permanece hasta los 65 años de edad y se hace deducible de impuesto en el año en el que se deposita, bueno, pues a partir de ahí ya obtenemos este beneficio en el SAT, este beneficio de deducibilidad, pero el capital tiene una restricción o tiene una condición de que permanezca invertido hasta los 65 años de edad. Después de los 65 años de edad, ya lo puedo retirar. Me van a aplicar solamente un impuesto básico, y este impuesto básico es el mismo que me aplican en el caso de que yo haga un ahorro voluntario que no lo haga deducible de impuesto, pues aplica este este impuesto básico. Que es el impuesto al ahorro, finalmente. Que es el impuesto al ahorro, así es. Ok, entonces veamos algunas características. Realmente el tema del ahorro voluntario lo podemos invertir en corto plazo. Sí. Y de verdad hay un tema interesante. Queremos asociarlo a lo común en tema de una inversión, que es el corto plazo, pues menor a 1 año, que es el mediano plazo, entre 2 y 3 años. Okay. Y así, porque a lo mejor para algunas personas decir, híjoles, es que para mí el largo plazo, o sea, veámoslo desde este punto de vista, ¿no? A lo mejor el mío el largo plazo es esperar la siguiente quincena. Así es, ¿no? sí. Pero un tema de inversión, sí hay horizontes de inversión recomendados donde vamos a tener mucho más certeza de un rendimiento positivo en la inversión del cliente, en este caso del ahorro voluntario. Efectivamente, mi estimado Gerard, y yo creo que aquí también es muy bueno empezar a enfatizar en que el ahorro voluntario, pues prácticamente en este momento lo podemos empezar a realizar para alguna emergencia, para alguna situación como lo vivimos en este caso de pandemia, en donde yo creo que esto nos está dejando muchas enseñanzas, esta pandemia, y entre estas enseñanzas está el tema de tener un ahorro para algún imprevisto. Que lo podamos disponer lo más rápido posible y que no me genere un componente de mayor tasa impositiva por haberlo hecho deducible. Ahora, si en su momento se determinó que este ahorro voluntario iba a ser deducible de impuestos, pero en estas circunstancias que estamos atravesando me obliga a retirar este capital, se puede realizar. O sea, el retiro de ahorro voluntario se lo puede llevar el cliente. Al final es dinero de cada uno de nuestros clientes, es tu dinero, entonces tú puedes hacer la disposición de él siempre y cuando se cumplan estos plazos de corto, los mínimos permanentes, de mediano plazo, los tiempos mínimos establecidos. Y bueno, pues el capital te lo puedes llevar, nada más que si lo retiras antes de los 65 años, viene un cargo de un impuesto adicional al básico. Y este cargo es un 20% sobre el monto total a retirar. Aparte del impuesto básico, que ese impuesto básico es del 0.95%. 0.97% anualizado. Este año tenemos un impuesto, cada año viene variando. Para este año el impuesto quedó en el 0.97% anualizado, ese es el impuesto básico. Y bueno, este impuesto aplicaría en este momento que estarías retirando a lo mejor una aportación que reportaste como deducible,
aplicaría este impuesto básico más el 20% sobre el monto total a retirar. A retirar. Entonces, ahí creo que está la parte clave de identificar en qué momento sí es conveniente hacer deducibles tus aportaciones voluntario. o cuando de plano no lo haces deducible. Pero que finalmente tienes beneficios por la parte de rentabilidad, el manejo de la inversión, Sí. o sea, este proceso robusto que tenemos también nosotros aquí en Aforesura para otorgar la mayor cantidad de beneficios, retorno o rendimiento positivo a favor de las cuentas de nuestros clientes. Así es, mi estimado Jerry. Entonces veamos también un poco estas características del beneficio fiscal. Lo hemos platicado particularmente en el tema del Afore, el ahorro voluntario. El componente fiscal es que podemos deducir mi ahorro voluntario de la base gravable o del total de ingresos acumulados que tenemos en el año, Sí. para que en este caso el SAT me devuelva parte de los impuestos que pagué durante el ejercicio fiscal. Entonces no perdamos de vista que el tema del ahorro voluntario en este caso es solamente para hacerlo deducible, Así es. bajar mi base gravable y sobre eso identificar cuánto me podría regresar el SAT de los impuestos que ya pagamos. Efectivamente. ¿Va? Otro de los puntos importantes que nos han preguntado mucho en este tema es, ¿para quiénes se aplica? Miren, hay algunos requisitos importantes. La legislación fiscal nos dice que están obligados a presentar una declaración de impuestos todas aquellas personas que en el ejercicio fiscal que se va a declarar tengan un ingreso arriba de 400,000 pesos. Okay. O en su caso, aquellas personas que en el mismo ejercicio fiscal hayan tenido más de un patrón. Así es. ¿No? Pero también nos da la posibilidad de que aquellas personas que no están en estos dos supuestos lo puedan hacer voluntariamente. Efectivamente, y cada trabajador puede determinar el momento en el que va a hacer su deducibilidad. Hay trabajadores que están fuera de estos dos conceptos que acabas de mencionar. Algún trabajador que quizá su ingreso anual acumulable no supere los 400,000 pesos, que no haya tenido dos patrones en el mismo año. Y cuando esto sucede, no está obligado a presentar esta declaración, nada más que su salario, o sea, el ingreso que percibe, el patrón se encarga de hacer su declaración. Y como ya se está reportando esta declaración a través del patrón, pues el trabajador no tendría esa obligación de presentarla, porque ya está un tercero, que en este caso es el patrón, realizando esta actividad. Pero hay también trabajadores que le piden al patrón no hacer su declaración para que el mismo trabajador lo realice. Estando fuera de estas dos premisas. De premisas obligatorias. De premisas obligatorias, exactamente. Entonces, estando fuera de estas dos premisas obligatorias, el trabajador toma la decisión de presentar su declaración y lo puede hacer. Esto también es válido. Y algo también aquí en este componente es importante porque muchas personas también que no están en estos dos supuestos obligados realizan ahorro voluntario. Así es. Y lo que quieren es recibir o recuperar parte de los impuestos que previamente pagaron, ¿no? Efectivamente. ¿Quiénes son aquellas personas, hablando de estos dos o adicionales? Es cualquier persona física establecido dentro de la regulación de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Quiénes pueden ser? Trabajadores, asalariados, aquellas personas de actividad profesional independiente, arrendamiento de bienes inmuebles, incorporación fiscal. O sea, finalmente hay diferentes figuras fiscales, pero que todas están consideradas como personas físicas que pueden realizar este beneficio. Y esto es un componente muy interesante porque podemos hacer deducible gastos que a lo mejor estoy generando, independientemente de que mi patrón me esté realizando la deducibilidad de mis aportaciones por los salarios percibidos. Puede haber estas declaraciones complementarias, esta parte donde si yo tuve un gasto por alguna atención médica, en donde hice algún pago por alguna cirugía, puedo pedir que me extiendan una factura y a través de esta factura que me va a generar el hospital, bueno, pues lo puedo utilizar para deducir mis impuestos. Este tema yo creo que es muy interesante también que nuestros clientes y nuestros amigos lo conozcan, mi estimado Gerard, porque pues hay varios
conceptos que se pueden deducir. Uno es el tema de gastos médicos mayores, el tema de servicios dentales. Gastos funerarios. Exacto, gastos O funerarios. sea, hay toda una lista de gastos personales asociados hacia el concepto del grupo de gastos personales que podemos deducir. Algunos tienen algunas características o límites, pero complementando un poco lo que dices, es bien importante, si yo voy a presentar declaración y estoy generando un gasto de los que están permitidos, necesito pedir una factura. Exacto. Pero algo bien importante, para que sea válido, tengo que hacer el pago por medios digitales, es decir, transferencias electrónicas. No se va a aceptar si llego con el pago en efectivo. En efectivo no entra, sí. Entonces no entra y no lo podría presentar en una declaración, ¿no? Así es. Entonces tenemos 5 grandes grupos, por así decirlo, con los cuales podemos hacer nuestra declaración. Son los gastos personales, donde entran estos que acabamos de mencionar. Sí. Entra el tema de donativos, colegiaturas, a las aportaciones voluntarias que realizamos en la cuenta individual. Y que, ojo, y bien importante, lo hemos estado conversando en estos momentos, Ray, cuando yo tengo de verdad la certeza de que el dinero lo voy a estar ahorrando para mi retiro. Exacto, sí. Lo puedo hacer deducible, a lo mejor en este momento mi visión es dejar el dinero hasta los 65 años. Puede presentarse alguna eventualidad, nos queda claro. ¿Lo puedes retirar? Sí, pero bajo las reglas que comentaste hace rato, ¿no? O sea, así es. Una retención de impuestos que está establecida en la misma regulación, ¿va? Pero si yo no tengo que la certeza de que lo voy a dejar hasta los 65 años, posiblemente la recomendación no es que lo presentes en la declaración. Efectivamente, entonces aquí con lo que acabamos de platicar ahorita hay un momento clave en donde nosotros podemos determinar si nuestro ahorro voluntario va a permanecer en la cuenta del Afore hasta los 65 años y también podemos ponerle un nombre, también lo podemos clasificar, porque este puede ser una parte de mi patrimonio que quiero dejar como un componente para protección de mi familia. Después de los 65 años, ¿cómo quiero complementar mi pensión con este ahorro? Por algún imprevisto, después de los 65 años, necesito que este capital esté a disposición para poder hacerle frente a esos imprevistos, ese problema que se llegara a presentar. Y entonces, cuando yo ya determino que hay un capital que quiero dejar para los 65 años, ya sea que vaya a complementar mi pensión o que lo tenga yo para protección de mi familia o para algún otro destino, después de los 65 años, es oportuno el poder hacerlo dentro de este proceso de deducibilidad. De beneficio Nos fiscal. va a ayudar muchísimo porque entonces vamos a materializar este beneficio fiscal. Ahí es cuando sí tenemos el beneficio año con año del retorno o la devolución del impuesto que previamente pagué. Sí. Y a los 65 años o posteriores, cuando quiera realizar el retiro, pues nada más va a ser el impuesto al ahorro que está El básico. establecido en la Ley de Ingresos de la Federación. Así es. ¿Va? Y cada año va cambiando. Sí. Para este año, a partir del 1 de enero de 2021, este impuesto básico quedó en 0.97%. 0.97% que rige para este año. El siguiente año no sabemos si va a continuar o se mueve. Ahí sí ya la miscelánea fiscal de cada año pues lo va a determinar. Ahí es donde se determina, ¿no? Sí. También nos han preguntado cuáles son los topes máximos de deducción por cada uno de los conceptos o grupos. O sea, es sencillo, deducciones personales, puedo deducir hasta el 15% del ingreso anual sin que exceda 5 veces el valor de la UMA anualizada. Recordemos que UMA quiere decir unidad de medida de actualización. Es un componente que ya año con año lo hemos estado ahí marcando, porque esta regla antes decía sobre salarios mínimos, Sí. pero a partir del 2017 es sobre el valor de la UMA. Entonces vamos a determinar nada más aquí cómo se compone o cómo llegamos a este concepto de ingreso anual acumulable. Este ingreso anual acumulable es cuánto vengo ganando yo quincena por quincena durante todo el año. O sea, cada quincena gano 3,000 pesos, entonces mi mensualidad es de 6,000 pesos. Al año estoy ganando 72,000 pesos. Mi ingreso anual acumulable son estos 72,000 pesos. Ahí aplica el 15%, ¿tá? Y si esto rebasa
Las sumas es lo que resulte menor. Ahora, sobre estos 72,000 pesos, este 15% del que acabas de hablar, mi estimado Gerard, es sobre el tema de deducciones personales. Estos 72,000 pesos, tengo que hacer una operación para identificar que no rebase estos 5 UMAS anualizados. Claro. Entonces, hay un tope máximo de que mi ingreso anual no puede rebasar esta cantidad máxima de 5 UMAS anualizadas. Sí. Ya que yo veo que esté dentro de este rango, entonces, si mi ingreso anual acumulable excede de estos 5 UMAS, la base tope van a ser los 5 UMAS. Las 5 UMAS. Y sobre estas 5 UMAS, a partir de ahí este 15% es el que voy a poder deducir sobre gastos personales. Solamente sobre ese cajón, por así decirlo. Exacto. El tema del ahorro voluntario en la Afore también tiene una regla de deducción o de topes máximos, donde nos dice que lo máximo que puedo deducir es 10% del ingreso acumulable sin que esto exceda el equivalente a 5 veces la UMA anualizada, ¿no? Es la misma regla, deberíamos aplicar lo mismo que comenta Ray en ese momento, de si fuera el 15 o el 10%, pero ya tenemos 2 cajones sobre los cuales puedo realizar deducciones en una declaración de impuestos. Así es. ¿Va? Donativos, hay algunas personas que realizan donativos, bien importante, sí necesitamos que para poderlo deducir se tengan los comprobantes fiscales de la institución o las personas que están recibiendo el donativo. Y aquí lo que la regla nos pone es que puedo deducir un máximo del 7% del ingreso acumulable del ejercicio inmediato anterior. Es decir, en estos meses yo tengo que presentar declaración del año 2020, pero si quiero presentar el componente de donativos que hice en el año 2020, mi base va a ser el ingreso acumulable del 2019, que es el ejercicio inmediato anterior. Entonces también ahí es algo importante, es un cajón adicional, ya llevamos 3, y finalmente cualquier persona física podría deducir cualquiera de estos 3 o cualquiera de los 5 o la suma de los 5 cajones. Así ¿no? es. Sí. Tenemos un estímulo fiscal respecto al tema de colegiaturas. Aquí hay un tabulador que también nos marca la regulación, va por nivel escolar, y una pregunta que nos han hecho es si tiene un tope por el total de hijos o es por cada hijo. La regulación nos dice que es por cada hijo, ¿no? Pero tampoco con eso queremos fomentar que tengan muchos hijos para presentar declaración de impuestos. Sí. Tenemos otra que se conoce como la cuenta especial de ahorro. En esa podemos invertir hasta 152,000 pesos. Entonces tenemos 5 cajones o 5 oportunidades diferentes que podemos presentar en la declaración de impuestos para pagar, en este caso, menos, y como ya lo pagué, me lo van a devolver. Así es. ¿Va? Aquí hay algo bien importante, Ray, que es un elemento que nos preguntan mucho: ¿dónde consigo la constancia fiscal para que yo la pueda presentar en la declaración? Bueno, para empezar, esta constancia fiscal, mi estimado Gerard, hoy tiene un nombre. Hoy hablamos del timbrado. Esta constancia o esta factura, como conocíamos anteriormente, el que tenía yo que recibir por cada uno de las operaciones que iba yo a deducir, solicitaba yo mi factura. Hoy cuando solicito esta factura, hoy se genera este proceso de timbrado y no es otra cosa más que reportarle al SAT esta factura o esta deducción que se hizo o este cargo de impuestos que estamos pagando. Que particularmente es, complementando, es el vehículo fiscal a través del cual nosotros, compañía Afore, le notificamos al SAT, todos nuestros clientes que realizaron ahorro voluntario durante el ejercicio fiscal, ¿no? Entonces, la regulación me obliga a yo enviárselo directamente al SAT. Y realmente aquí hay un tema importante. Anteriormente, cuando no estábamos obligados a hacerlo, como empresa, le entregábamos físicamente o a través de un medio electrónico esa constancia de ahorro voluntario del ejercicio fiscal al trabajador, y con eso él la podría ingresar en su declaración de impuestos. Ahora, para facilitar los procesos, nosotros lo enviamos previamente en este caso al SAT. Y si yo, Gerardo, quiero presentar mi declaración, me logueo en el portal del SAT, entro a mi cuenta
y en el apartado de ahorro voluntario yo ya voy a poder encontrar ese documento que previamente como Afore ya notifiqué al SAT. Esto significa que cada que hago un ahorro voluntario o cada que nuestros clientes realizan ahorro voluntario, estas constancias ya van a estar timbradas. Ya va a estar dentro del SAT. Ya va a estar ahí en el SAT. Va a depender de cada trabajador que lo quiera reportar como deducible y para eso tendría que ingresar al SAT para poder realizar esta instrucción. Ajá, que ahí te van a preguntar, o sea, el SAT ya va a saber cuando tú presentas tu declaración, cuál fue tu ingreso acumulable en el año. Eso ya lo va a saber el SAT. Entonces, si yo, Gerardo, puedo deducir el 10% de mi ingreso y en el ejercicio tengo un ingreso de 300,000, entonces nada más puedo deducir 30,000 cuando a lo mejor realicé como ahorro voluntario 40,000. O sea, y esos candados ya están dentro del mismo portal. Ahora, teníamos una costumbre y un proceso de venir a solicitar a la Afore mi constancia, ¿Sí? ¿no? Mi constancia de ahorro voluntario. Hoy en día, todas estas constancias ya están en el SAT. Si el trabajador, si el cliente, si nuestros amigos lo requieren, con mucho gusto lo pueden solicitar con nosotros. ¿Sí? Se la vamos a entregar independientemente de que ya fue notificada al SAT. Al SAT. Para esto, un requisito importante e indispensable es que el RFC esté compuesto a 13 posiciones. Es decir, que tenga la homoclave, ¿no? Efectivamente, que tenga estos 3 dígitos finales, que es la homoclave, que esté correcto el RFC. Hay que asegurarnos en la Afore que el RFC esté a 13 posiciones y que sea el RFC que El me mismo generó SAT. el SAT. Y con esto ya se genera la constancia. Yo la puedo solicitar, puedo pedir esta reposición de esta constancia o que me la entreguen a través de nuestros módulos de servicio, a través de nuestro call center, a través de nuestros portales digitales. Hoy a través de la app de Afore Sura también la podemos solicitar y me llega por correo. La puedo generar y bueno, pues hoy en día creo que es muy sencillo el poder acceder a esta constancia que se conoce como timbrado. Timbrado. ¿Sí? Dentro de la declaración tenemos 3 posibilidades: hacerla normal, hacer una complementaria, hacer una extraordinaria. Dependerá de cada uno de nuestros clientes cuál es la que les corresponde hacer. A la gran mayoría es bien importante, lo que presentan es una declaración normal, es decir, en los tiempos establecidos. Y algo importante, Ray, para ir cerrando también la sesión, es de las subcuentas de ahorro voluntario que una persona puede realizar en su cuenta individual, cuáles se recomienda el componente de beneficio fiscal, a cuáles no, y también los plazos mínimos obligatorios. Mira, yo creo que aquí podemos hablar de un ahorro voluntario que se conoce como aportaciones complementarias de retiro. Sí. Este ahorro que nosotros realizamos es uno de los más seguros y que se atrapa hasta la edad de 65 años para poder disponer de mi capital o en el momento que me voy a pensionar. Para hacerlo deducible de impuestos, lo que hemos venido platicando es que este ahorro esté o permanezca invertido hasta los 65 años de edad. Esto es en complementarias de retiro. Hay otro ahorro que no es deducible de impuestos y yo creo que es muy importante señalarlo, es el ahorro solidario. Sí. Este ahorro solidario que está a cargo de los trabajadores del ISSSTE, únicamente aplica para trabajadores ISSSTE. Este ahorro solidario no aplica dentro del proceso de deducibilidad. Eso es únicamente para los trabajadores del ISSSTE, ellos son los únicos que lo tienen y son trabajadores de la nueva ley, del nuevo régimen de pensiones del ISSSTE. Y bueno, fuera de esto, yo creo que el ahorro voluntario con perspectiva de largo plazo es algo muy bueno también para hacerlo deducible. De impuestos y donde no tenemos el beneficio fiscal, que hay que señalarlo, es en las aportaciones voluntarias de corto plazo, porque probablemente la naturaleza de esta inversión, la naturaleza de estos depósitos, su nombre lo dice, son a corto plazo y son para unos objetivos que no necesariamente el capital tenga que permanecer hasta los 65 años de edad. Es por ello que no es deducible ni recomendable realizarlo. ¿Por qué? Porque si no, lejos de tener un beneficio, pues me va a perjudicar. Me puede perjudicar a la salida, ¿no? Así es. Entonces, como lo podemos ver, el tema del ahorro voluntario en la Afore
es un mecanismo, un instrumento muy atractivo, ¿no? Sí. De corto, medio y largo plazo en la parte de rentabilidad. Nos ayuda a que podamos ponerle un nombre a cada uno de los objetivos y básicamente uno de los elementos importantes que queríamos conversar con ustedes el día de hoy es que hay un beneficio fiscal, pero no necesariamente es para todos. Exacto, ¿no? sí. O no necesariamente para todo mi ahorro voluntario, cuando yo ya tengo bien identificado que lo voy a usar ese dinero acumulado antes de los 65 años. Incluso se puede diversificar. Puedo tener una parte con beneficio fiscal y otra parte sin beneficio Así fiscal. es, una parte la puedo dejar para los 65 años y ahí lo voy determinando para mi futuro y otro ahorro lo puedo dejar a corto plazo sin hacerlo deducible de impuestos. Claro. Algo también muy interesante antes de concluir, mi estimado Gerard, es aclarar que hay momentos en las inversiones de la Afore en donde la evaluación de nuestros precios de la acción van variando. Sí. Entonces, hay ocasiones en que estos precios de nuestras acciones disminuyen. Cuando el precio de la acción está disminuyendo, técnicamente lo conocemos como un proceso de minusvalía o una etapa de minusvalías, porque el precio de la acción empieza a bajar. Recordemos que todas las inversiones, todo el capital que llega a la Afore, en el momento que llega, ese dinero, esos pesos se convierten en títulos o acciones. Y esta conversión es con el valor del precio de ese día, el valor de la acción de ese día. Este precio de la acción va cambiando día tras día, diario. Y esta variación pueden ser hacia la alza, que es en donde puedo ver que mi capital va creciendo, voy ganando rendimientos, pero también hay momentos en donde este precio de la acción va disminuyendo. Y cuando esto va ocurriendo, se conoce como minusvalías. No hay pérdidas, porque todavía el capital está invertido, no materializamos una pérdida. En estos momentos que tenemos estas minusvalías, la recomendación es no retirar tu dinero, dejar el capital invertido hasta que pase este periodo de minusvalías, se recupere nuestro precio de la acción y cuando empiece a crecer, entonces sí puedes hacer el retiro de tu capital para que tengas buen retorno. Y un rendimiento positivo. En los rendimientos, ¿no? Y la gente que está identificando estas minusvalías, obviamente no es momento para hacer disposición de la cuenta de la Afore, pero mi estimado Gerard, es el momento ideal y oportuno para depositar, invertir. ¿no? Para meter Son más los dinero. momentos claves para depositar, para invertir, porque vamos a comprar precios de la acción muy más baratos, que se va a recuperar y obviamente esto va a tener un retorno mucho más atractivo. Así es. ¿No? Entonces aquí ya nada más para cerrar, recordemos que el tema del ahorro voluntario, si bien es cierto, tiene plazos normativos para disponer del mismo, siempre tengamos también presente el horizonte de inversión recomendado, es decir, el tiempo mínimo de permanencia que como compañía recomendamos al cliente para que efectivamente vea retornos positivos en su ahorro voluntario, en su cuenta individual. Sí. Y para entrar a algunas preguntas, la misma recomendación de siempre, seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como Aforesura MX y que en ese sentido nos puedan dejar todas sus consultas, inquietudes relacionadas a el tema de educación respecto al sistema de ahorro para el retiro, pero también bien importante en este caso hacia su cuenta individual. Así es, mi estimado Gerard. Entonces, denos un minuto para ver algunas preguntas y tratamos de contestar la mayor cantidad posible.
Ok, Rey, tenemos varias preguntas, varias inquietudes. Ok. Empezamos, dice Rodrigo Aranda. ¿Me conviene deducir mis aportaciones voluntarias año tras año? Bueno, la recomendación es, si este capital va a estar invertido hasta los 65 años de edad, sí, sí es conveniente hacerlo deducible de impuestos con las características que ya hablamos ahorita de los montos que se pueden deducir. Y bueno, pues para hacer efectivo el beneficio fiscal, es decir, ahorita año con año vamos a tener una ganancia frente al SAT al hacer esta deducibilidad. Pero esa ganancia, para que efectivamente sea algo en el largo plazo positivo y que se materialice, es siempre y cuando el capital permanezca invertido hasta los 65 años. Porque cuando lo retires, solamente te van a aplicar el beneficio, perdón, el impuesto fiscal, el básico. Y de esta forma, pues ya tuviste ese impuesto que se aplica para todo el ahorro. Sin embargo, tú aplicaste un beneficio adicional, que es esta deducibilidad en el SAT. Ok. Nos pregunta Dave, dice, ¿el 20% es sobre el importe a retirar? Es decir, deposité 10,000, de ganancia tengo 1,000. Ok. Quiero entender un poco la pregunta, lo presento en una declaración de impuestos Okay. y lo retiro antes de los 65. Ya. ¿El 20% es sobre los 10,000, sobre los 1,000 o sobre los 11,000? El 20% es sobre los 11,000. Es sobre el monto total a retirar. Es sobre el capital que generó los rendimientos más los rendimientos. Sí. Sobre estos dos conceptos aplica este 20%. Sobre el monto total a retirar. Y aparte, el impuesto básico, que para este año es del 0.97%, ese es el que aplicaría adicional. O sea, son dos impuestos los que se generarían. Este del 20% total por hacer el retiro, la disposición antes de los 65 años. Ok. Nos pregunta Alex Sandoval, dice, si genero ahorro voluntario en mi Afore, digamos mensualmente, Sí. pero lo retiro al paso de 10 años con sus rendimientos, ¿cómo está el pago del ISR? Bueno, el pago del ISR, hablamos de que hoy está en el 0.97% anualizado. Entonces, si se realizó una aportación que ya tiene 10 años invertidos, el 0.97% que se va a aplicar es por año. Entonces, se va a sumar año tras año o se le va a aplicar este 0.97 por el número de días que estuvo la inversión. Y esto entonces genera que se paga este 0.97 por 10 años que estuvo invertido. Es decir, no es nada más el 0.97 de un año, sino si el dinero estuvo invertido 2 años, 3 años, 4 años, pues este 0.97 aplica por cada año y pagaríamos por el número de años que están invertidos, pero también si solamente se invierte el capital por 2 meses, este 0.97 se aplica por la parte proporcional. O sea, no es el 0.97 aquí. 0.97 es por los 12 meses, pero como solamente estuvo invertido 2 meses, pues solo aplicaría para 2 meses. Para la parte proporcional. Es la parte proporcional, sí. Nos pregunta también Juan Manuel Elías, ¿entonces se puede deducir si el ahorro voluntario es único, es decir, un depósito único en lugar de una domiciliación? Sí, también. O sea, aquí si se realiza un depósito único y ese es el único que quiero deducir, aplica que pueda yo hacer ese depósito en particular deducible. Deducible. Mónica Adame dice, pero si el ahorro voluntario decide que sea hasta los 65 años, hasta ese momento va a haber la retención de impuesto de todo lo que ahorraste. Efectivamente, la retención de impuestos se aplica en el momento en que se hace la disposición del capital. Mientras está invertido el capital, no hay una retención de impuestos. Lo que sí, mientras está invertido, por cada año que estoy haciendo estos depósitos, en ese año que hago el depósito, puedo hacer la deducibilidad. Ahí puedo aplicarlo como deducible y obtener este beneficio en el SAT. ¿Cuándo voy a pagar impuestos? ¿O cuándo es el momento en que yo voy a pagar por este ahorro que tengo invertido? Hasta que hago el retiro de mis recursos. Y es cuando aplica este 0.97% anualizado de impuesto. Un par de preguntas más. Nos pregunta Elizabeth de León.
A un trabajador IMSS 08 asignado a SURA, bueno, que está registrado en SURA, pero se acaba de registrar, se le puede entregar constancia de su ahorro complementario o tiene que transcurrir el año ya registrado en SURA para poder tener esta constancia y presentarla en la declaración. Bueno, nosotros realizamos la generación de estos timbrados y hacemos un corte al 31 de diciembre del año anterior. Es decir, ahorita hicimos un corte hasta el 31 de diciembre del 2020. Hasta este momento nosotros identificamos quiénes fueron nuestros trabajadores o nuestros clientes que están haciendo este ahorro voluntario y que tienen el RFC a 13 posiciones. Para estos trabajadores que hicieron estos depósitos en este periodo hasta el 31 de diciembre del 2020 y que tienen este RFC a 13 posiciones, estamos timbrando estas cuentas. Si este es el caso de nuestro cliente que haya hecho este depósito en este periodo, seguramente, y la respuesta es sí, ya existe su timbrado reportado ante el SAT, porque se hizo dentro de este periodo. Si las aportaciones se están realizando ahorita, o sea, en el 2021, entonces estos timbrados nosotros los vamos a hacer con corte al 31 de diciembre del 2021. Y todos los depósitos que se realizan en este momento se van a poder hacer deducibles o se van a reportar en el año 2022. Recordemos que las deducciones o la presentación de nuestra declaración se hace a año vencido. O sea, ya transcurrió el año y tenemos, este es el periodo en el que nosotros podemos hacer este reporte de deducibilidad de lo que ya ocurrió durante el año pasado. Ahí complementando tu respuesta, Ray, Sí. en este caso en particular, si yo tuve mi cuenta en Afore 1, ¿no? Y a mitad del año o en el inter del año tengo mi cuenta en Afore 2, las dos administradoras vamos a tener que enviar al SAT la constancia de ahorro voluntario si es que, por poner el ejemplo, mes con mes estuve realizando ahorro voluntario. Nada más que la Afore 1 va a emitir su constancia fiscal solamente por los meses en los que fui cliente de esta Afore. Y la Afore 2 va a emitir la constancia o va a timbrar la constancia de los meses posteriores. El complemento. O sea, en este caso, Elizabeth, nosotros sí vamos, si en el Inter que fuiste o que eres cliente de nosotros a partir del 2020, pensando en ese sentido, te vamos a emitir la constancia o ya timbramos la constancia, ya la tiene el SAT. Y si estabas anteriormente en otra administradora, ese dinero también se va a reportar y seguramente el SAT ya lo tiene, en este caso, reportado para presentar una declaración. Así ¿sí? es. La última pregunta, Ray, nos pregunta, ¿dónde está? Adri Peraza. ¿Puede un extranjero tener Afore y realizar ahorro voluntario? La respuesta es sí. Un extranjero sí puede tener cuenta de Afore. Incluso tenemos varios clientes extranjeros que vienen a México y vienen a trabajar en alguna empresa mexicana y la obligación de la empresa es registrarlos ante el Instituto de Seguridad Social. Recordemos que teniendo este registro en el Instituto de Seguridad Social, por ende, se desprende este derecho para tener mi cuenta individual. Entonces, un extranjero que llega a México puede tener cuenta individual, sí tiene su cuenta afuera y es una protección por ser trabajador en empresa mexicana. Y al tener esta cuenta individual, en automático tiene este derecho para hacer el ahorro voluntario. Ok. Bueno, hasta aquí nuestra sesión del día de hoy. Muchísimas gracias por seguirnos, por estar con nosotros, por el interés también que tienen respecto a temas relacionados con su cuenta individual, ¿no? Los seguimos invitando a que nos sigan contactando en redes sociales, estén atentos de nuestra siguiente sesión y el mensaje que hemos estado manejando mes con mes, deseando que todos ustedes se encuentren bien de salud y sigámonos cuidando. Ray. Muchísimas gracias, mi estimado Jerry, gracias por la invitación. Ha sido un gusto estar con ustedes y compartir este tema que estoy seguro que va a ser de gran interés y sobre todo de gran ayuda en este momento que se viene y que se aproxima la etapa de presentar la declaración. Igual, reiterar, cuídense mucho, esto no ha terminado, este tema sigue, el tema de la pandemia,
Por favor, protéjanse, cuídense mucho, cuiden a sus familias, muchas bendiciones para todos ustedes y estamos muy pendientes y atentos a todas sus consultas. Listo. Gracias. Gracias.